Hola, buenas tardes. Les damos aquí la bienvenida. En esta tarde en Argentina, las 2 de la tarde, allá en España ya las 6, que estará empezando a caer el sol porque ya se van acercando a los meses ya más de invierno. Hoy tenemos el gusto, realmente el gusto de presentar a Javier Castellote, que nos va a hablar de un tema muy actual, con un aporte conceptual que nos va a ayudar seguramente a seguir reflexionando sobre estos asuntos que tanto nos competen hoy en día. Javier, queremos agradecerte en nombre del Centro de Estudios de Hermenéutica haber aceptado, bueno, esta invitación, el- y que pongas así a disposición todo el trabajo que hiciste durante tantos años y que prontamente ya, bueno, esperemos que se te convierta en un libro o en publicación accesible a quien quiera leerla también. Bueno, muchísimas gracias a ti en especial por invitarme a compartir con vosotros todo, bueno, estas cuestiones que he ido trabajando en estos últimos años. Y en general, bueno, es un placer poder compartir este trabajo y tengo muchas ganas, no sé, de debatir, de preguntar, pues, de hablar sobre esto porque también... No, ahí aparentemente hay un orden en lo que voy a decir, pero un poco de desorden va a haber también, porque la cuestión del lenguaje violento o también el lenguaje de odio, pero lo utilizo indistintamente, hay muchos conceptos, depende del marco teórico, desde el que se encare pueden aflorar diferentes elementos o aspectos y bueno, ya, o sea, la idea un poco es Si este. querés, Javier, perdón, te presento primero, así quienes no te conocen saben, igual está en la Vale. invitación, pero así queda también en la grabación. Mm. eh, Siempre decimos, es una presentación muy breve. Quienes quieran más información y más detalles, por supuesto que nos escriben y les enviamos un Yo currículum soy soy más de completo. anonimato, yo soy más de anonimato, pero que sí, sí, es broma, es broma. Sí, sí. Bueno, Javier Castelote Lilo es doctorando en filosofía por la Universidad de Valencia, es miembro del Valencia Philosophy Laboratory y forma parte de los siguientes proyectos de investigación: The Philosophy of Hybrid Representation, Eliminativism, Fictionalism, and Expressivism. The possibility of a negative metaphysical verdict about a discourse. Y otro proyecto más, The Epistemology of Responsibility in Agency to Facing Situation. Javier ha realizado estancias de investigación durante 3 meses en la Maximilian Universität en München y en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus principales áreas de interés son la filosofía del lenguaje, teoría del conocimiento, injusticias epistémicas, el feminismo de la diferencia y la fenomenología. Bueno, ahora sí, Javier, gracias. Y como les decía, quien quiera mayor información nos escribe en un correo y se la enviamos con mucho gusto. Vale. Agregamos también que, bueno, estamos grabando la presentación, así que luego pueden compartirla con quien quieran y la van a encontrar en un par de días en el canal de YouTube y seguramente va a tener muchas visualizaciones. Bueno, gracias, Javier. A ti, bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación y por poder, bueno, compartir con vosotros todo esto. Voy a minimizar para que esto quede un poco así, se vea toda la pantalla. Se ve bien, ¿no? Eh, mi, mi Perfecto. Bueno, la estructura un poco de la charla va a ser esta. La primera van a ser unas cuestiones previas que me voy a detener un poco en esta, porque aunque no hablaré en concreto de la noción de autoridad, que es el título de la charla,
Sí va a ayudar a dar un mapa amplio de la cuestión y, bueno, algunos problemas que están sobre la mesa ya desde hace mucho tiempo sobre el debate del lenguaje de odio. Después pasaré a la conceptualización, que en este caso realmente la Realmente la conceptualización cosa. nos va a acompañar durante toda la charla, pero bueno, la conceptualización en este caso me centraré en el marco teórico que suelen usar en general las teóricas y teóricos del lenguaje de odio, que suele ser el marco de las teorías de los actos de habla de John Austin. El tercer punto, ahí entraremos ya en materia cuando vayamos, que es el problema de la autoridad en casos donde la autoridad no, pues no es una autoridad en una posición social en la que pueda producir efectos concretos con el lenguaje. Es una posición que defenderá Isani Maitre y también otras teóricas. Y después el quinto punto, trabajaré a Judith Butler como una opción alternativa a lo que se plantea de Maitra y algunas otras concepciones sobre el lenguaje de odio en relación, ya lo veremos, a si el lenguaje de odio subordina o no subordina al individuo o a los grupos a los que va dirigido. Y el sexto punto será el caso Niga, para ejemplificar y para mostrar que la idea de Judith Butler no es idealista, sino que tenemos casos históricos en los que los efectos de las palabras injuriantes no siempre son las de la subordinación, que aunque se pretenda oficializar siempre unos efectos eh, subordinantes a las palabras o al lenguaje de odio, no siempre es así, o existen oportunidades para la resistencia y la recontextualización. Y nada, y el séptimo punto serán unas conclusiones y unas reflexiones sobre la charla. Bueno, en las cuestiones previas, la relación entre el lenguaje y la violencia, brevemente, quiero decir que todavía no, la tesis no ha acabado todavía, pero bueno, me comenzó a interesar incluso antes de la investigación o de la tesis. Debido a algunas circunstancias que rodearon una parte de mi familia, pues comencé a leer algunos testimonios que hablaban sobre cómo las instituciones educativas en el franquismo, etapa marcada por el autoritarismo, por el nacionalcatolicismo y el sexismo, utilizaba el lenguaje no solo para marcar ideológicamente a los niños y a los adolescentes en general, sino también para dañarles directamente y herirles a través de insultos, desprecios y de vejaciones lingüísticas. Eso empezó o sea, que una vida estuviera marcada por el lenguaje, me acercó a la pregunta, que era el hilo conductor que más me interesaba para mi investigación, sobre cómo poder resistir al lenguaje violento y cómo poder encararlo incluso años después de haber sido o de haber recibido esas expresiones violentas. ¿Vale? Esto me llevaba también a otro ámbito, porque la relación entre el lenguaje y la violencia fue derivando hacia la formación del sujeto, o más en concreto, en la capacidad de acción del sujeto, ¿vale? Materializándose en la pregunta que cómo puede un sujeto actuar sin ser aplastado en sus posibilidades vitales por esa formación atravesada de palabras injuriantes. Y para dar cuenta de este problema, bueno, me he apoyado durante toda la tesis y durante todos los problemas que han ido apareciendo del marco teórico de Judith Butler, sobre todo en lenguaje, poder e identidad, pero también en dar cuenta de sí mismo o en su libro de ensayos Sentidos del sujeto. En la obra de Butler hay unas relecturas continuas de Althusser, de Foucault, de Bourdieu y Derrida, que bueno, pues me apoyaron mucho. Ha sido el marco teórico que he utilizado. Y aparte de las ideas de Denis Riley y el filósofo marxista Jean-Jacques Lecercle. ¿Qué pasa? Que en relación, aún estamos en las cuestiones previas, ¿vale? Porque en relación con la viabilidad de la acción, existen en paralelo otras teorías del sujeto que insisten en que la capacidad de acción tiene que relacionarse con trascender
el campo cultural que construye al sujeto. O sea, por ejemplo, en la conclusión del género en disputa, el apartado que se llama de la parodia a la política, Judith Butler señala que esta capacidad de acción del sujeto, en algunos marcos teóricos, se suele asociar con la capacidad reflexiva, es decir, con aquello que queda fuera, desde estos marcos, por supuesto, con aquello que queda fuera de la influencia de la cultura y lo social, ¿vale? Que se suele vincular con el pensamiento, con la parte racional. ¿Vale? En algún sentido, se pide al sujeto marcado lingüísticamente o formado a través del discurso que retorne al espacio no influido, ¿vale? A la ilusión, ¿vale? De un espacio preexistente al contacto cultural y social, que es realmente donde surge la capacidad de acción o donde se hace viable la capacidad del sujeto, donde el sujeto se transformaría como en un sujeto autónomo y libre. Muchas veces es esa idea de deja atrás el pasado y de ese modo podrás emerger y podrás olvidarte como una persona libre, que muchas veces se pide eso. Y bueno, la idea y una de las cosas que me parece más interesante, ahora veremos que todo esto está conectado con el título de la charla, pero lo veremos un poco más adelante, es que esta forma de entender la agencia del sujeto implica dos cuestiones erróneas, señala Valde. El primero es que la capacidad del yo solo puede desarrollarse, según esta perspectiva, apelando a un yo prediscursivo, es decir, un yo que no está afectado y que puede negociar a cierta distancia con los términos que le formaron, con los términos, sí, con los términos, con el lenguaje o con las interpelaciones a través de las cuales emergió como sujeto. Y, es, y el segundo elemento es que estar compuesto por el discurso, por el lenguaje, según esta perspectiva, parece que estás definido por él. Y la idea de definición aquí es como una imposibilidad de acción, como estar determinado por el discurso, entonces la idea de sujeto autónomo no aparece. Eh, Señalo esto porque esto, aunque parece que se aleja del título de la charla, una gran parte de los teóricos y teóricas del lenguaje de odio presuponen en los marcos teóricos que proyectan sobre el fenómeno que si la identidad está asociada a a ámbitos de significación y si esa significación fue marcada a través de la violencia, la capacidad de acción de ese yo queda totalmente anulada o rechazada, porque se encuentra imbuida en el ámbito de la significación que lo marcó violentamente. ¿Vale? Entonces, desde esta perspectiva, el sujeto estaría imposibilitado totalmente de volver al ámbito no afectado, al pensamiento o la reflexión, que es ahí donde surge la autonomía. Las posiciones en las que yo me apoyo, posiciones más postestructuralistas, la capacidad de acción no puede realizarse fuera del ámbito de la significación, porque la identidad siempre está significada, bueno, identidad no sé si es el término adecuado aquí, pero siempre está significada, ¿vale? Y se mueve en este tejido siempre cultural y social. Entonces, la agencia del sujeto o la capacidad de acción se trata no de negociar a cierta distancia con los términos que nos han formado, porque eso en realidad es como una especie, no sé si contradicción o al menos una paradoja, porque cuando uno negocia emplea los términos a través de los cuales ha sido formado. Entonces no puede alejarse de esa formación. La agencia tiene que ver con una especie de relación con la formación. Y ya dejo esto un poco así en paréntesis porque estas cuestiones son relevantes porque, como veremos, hay algunas posiciones con respecto al lenguaje violento, que vamos a pasar ahora, en las que se asume que el lenguaje de odio tiene una fuerza y tiene una autoridad apenas replicables, no contestables, de algún modo. Y me gustaría poner en duda esto y examinar un poco más de cerca esta cuestión sobre todo la cuestión de la autoridad y cómo el poder del lenguaje injurioso es producido, reproducido, incluso a veces aumentado por quienes aparentemente o supuestamente intentan luchar contra él, ¿vale? O dar cuenta del mismo con el fin, supongo, de poder
No sé si al final la idea, bueno, ya lo veremos más adelante, es regularlo o es, pero quien se interesa por el lenguaje de odio es ver qué efectos tiene, si subordina o no, pero también parece que el debate se está arrinconando a si el lenguaje de odio, el discurso de odio es un ejercicio de la libertad de expresión o no, y si hay que regularlo o no, pero es una cuestión, hay más cuestiones sobre este tema. Bueno, en las cuestiones conceptuales, en el debate sobre el lenguaje violento, ¿vale? Las teorías de los actos de habla de John Austin, en sus conferencias Cómo hacer cosas con palabras, se ha convertido en la fundamentación teórica por excelencia. Allí Austin desarrolla la teoría sobre las expresiones performativas que ni describen son expresiones que no describen ni representan el mundo, sino que son expresiones que en sí mismas son una acción en el mundo, o sea, realizan un cambio en la realidad social, ¿vale? Esta teoría en general en los debates sobre el lenguaje de odio se utiliza para pensar de dónde extrae la fuerza el lenguaje de odio, ¿vale? ¿De dónde extrae la fuerza las palabras que dañan o que en algunos casos subordinan? Y Austin, en relación con esto, señala dos elementos, dos cuestiones muy relevantes. Primero es que para localizar la fuerza de las palabras, primero se tiene que delimitar el enunciado en una situación total de habla, una situación total de habla. Es decir, hay que dar cuenta, pues, de las intenciones del hablante, de las interpretaciones del oyente, el contexto situacional, hay que dar cuenta también de las convenciones y los rituales que se invocan en el acto de habla, y solo así podemos entender de dónde sale, dónde se extrae la fuerza, el lenguaje. Esto es muy problemático. No voy a entrar en las críticas que hacen los deconstructivistas y los postestructuralistas a Austin, porque al final no, pero bueno, tiene esos problemas que tiene Austin, tiene efectos después en cómo se considera lo que hace el lenguaje de odio, ¿vale? Y el segundo elemento que trabaja, bueno, que señala Austin es que es la distinción ya muy clásica bueno, en la filosofía analítica eh, entre los actos de habla ilocucionarios y los actos de habla perlocucionarios. Los primeros, en los ilocucionarios, son los que hacen lo que dicen, en el sentido de que no hay una distancia entre el decir y el hacer, porque el decir, ¿vale? Es hacer, en el sentido de que se hace una cosa determinada y se realiza un cambio en la realidad social. Mientras que los segundos, los perlocucionarios, tienen que ver simplemente con las consecuencias de determinados actos de habla, que no son los efectos de los actos perlocucionarios, no son los mismos que lo que produce los casos ilocucionarios. Por ejemplo, el ejemplo que se utiliza siempre es cuando un oficiante declara que una pareja está legalmente casada y en ese caso hace algo con las palabras. Si no dijera o no pronunciara esas palabras, la declaración no haría efectiva, por ejemplo, el matrimonio. Sin embargo, las consecuencias perlocucionarias pueden ser bien distintas. Una de las dos personas que se casan puede estar arrepentida de haberse casado o puede tener una ilusión inmensa de comenzar este nuevo proyecto o esta nueva etapa, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para delimitar el tipo de acto de habla que se realiza en los casos ilocucionarios, en los casos en los que el habla es un tipo de acción, es una acción, hay que tener una comprensión de cómo ciertas convenciones y rituales están en juego, ¿vale? Se invocan en el momento de la declaración. Esto en general es muy importante porque para que un caso ilocucionario tenga éxito, o sea, realice lo que dice, las circunstancias tienen que ser las adecuadas o las correctas. También es problemático esto, pero bueno. Y tiene que ser dicho por personas autorizadas también. Es decir, yo no puedo ir paseando por la orilla del mar con dos amigos y de repente Mario me dice, tú y Cristóbal os declaro marido y mujer. Pareja de hecho. No va a tener efectos. Tiene que ser dicho por personas autorizadas
y tiene que estar en unas circunstancias adecuadas, las que se puedan, las correctas, las que tenga efectos ese acto de habla. ¿Vale? Y aquí es donde quiero empezar la cuestión concreta de la noción de autoridad del lenguaje de odio, ¿vale? O el lenguaje violento. ¿Vale? Hay que partir de la premisa importantísima que para muchas teóricas del lenguaje de odio, el lenguaje de odio subordina, ¿vale? Es decir, que en el momento en el que se pronuncia la palabra injuriante, el caso ilocucionario, o sea, lo que hace el lenguaje en ese caso es la subordinación, ¿vale? O sea, el lenguaje de odio funcionaría más o menos como de un modo tan poderoso como la voz de la justicia o la voz divina o en el sentido que lo hace una ley. Que bueno, también hay que ver que eso, la ley también juega la cuestión del performativo, que veremos más adelante. Vale, pero la idea es que es una voz que al fin y al cabo es apenas o no es posible replicar, ¿vale? O rechazar es como, o sea, teóricas como Isani Maitra, Rael Langton o Catherine McKinnon se encargan de mostrar que hay una relación no solo muy estrecha, sino casi simbiótica, ¿vale? ¿Entre qué? Entre ciertos actos de habla y sus efectos hirientes, ¿vale? No hay distancia entre ellos, Javier, te ¿vale? interrumpo un segundito porque tenemos un comentario. ¿Vos preferís que leamos después los comentarios o podemos ir a lo largo de las No presentaciones de Pablo, la pregunta? quiero ir y no Y se oye. él, claro, él dice, según lo que menciona de la teoría clásica del habla, según Austin, todo puede caer en lenguaje de odio, y sea por intención o interpretación. ¿Eso es correcto? Todo lo que mencionas de la teoría clásica de Alan Austin, todo puede caer en lenguaje de odio. Sí, pero el lenguaje, o sea, sí, esa es una interpretación posible. De hecho, hay un filósofo que se llama Hannes Kuch que, que tiene esa interpretación. La verdad es que sí, y que puede al final, si depende un poco de la interpretación, cualquier cosa que yo te haya podido decir puede ser interpretada como lenguaje violento o como lenguaje de odio. La cuestión es que ahora, lo importante es ver que el lenguaje aquí funciona como una citación de un ritual y que la fuerza del performativo, la fuerza del acto de hablar reside en una historicidad, como por ejemplo en el lenguaje racista, la fuerza de un acto de habla particular racista viene de la citación de una historicidad previa, que es lo que la fuerza que le da al acto de habla. Entonces, es una interpretación que se puede hacer según la teoría esta de Austin, porque claro, tú me puedes decir, eres un pataconejo, y eso, ¿qué tipo de caso ilocucionario sería? Una persona te podría decir, no, no, esto era un acto no sé, de broma, pero otro puede interpretar como ofensa. Entonces ahí podemos entrar ya en cuestiones psicológicas claro, si tú tienes una historia con esta palabra o con esta expresión, y claro, esto lo has interpretado así, pero mi intención no era esto. Eh, Eso desde Austin no, se puede interpretar a lo mejor desde ahí, pero creo que cuando ya empieza a hablar Austin, el segundo Austin, un poco de las expresiones performativas, cuando habla de la fuerza del lenguaje según la sedimentación de los significados, que eso lo recoge después Derrida y Butler, haciendo una crítica a Austin, sobre todo más que a Austin, a las que utilizan a Austin. Creo que lo queda, no es que sea refutado, no, sino que se cuestiona esa idea. Pero sí, muy, muy interesante lo que señala Pablo. Y espera, vamos a ver si puedo salir de aquí. Un segundo. O sea, puedo volver. Sí, sí, por mí, las preguntas yo creo que hay sobre la marcha también pueden estar genial. Dale, Eh, perfecto. Perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto. De hecho, me gusta mucho más. Lo que pasa es que estoy acostumbrado, el ritual mío que está ya encarnado, es como hay que esperar, pero al revés, a mí nunca me ha gustado. Bueno, me gusta más sobre la marcha. Em, ¿Qué pasa? Que
que es importante señalar que sí que situar el lenguaje de odio en esta órbita de los casos ilocucionarios, en el que las palabras injuriantes producen la subordinación, aquí se está entendiendo el lenguaje violento, ¿vale? Desde una perspectiva del ritual. Vale, a ver si salen comentarios, me saldrían, ¿no? Vale. En el que un ritual, para hacerse efectivo, hay que recordar la teoría de Austin, ha de pronunciarse en las circunstancias adecuadas, que eso, entre paréntesis añado, es problemático porque no está claro qué método nos puede decir, o sea, cuando decía Austin que hay que delimitar la situación total de habla, no está claro qué método nos puede dar eso, porque si un acto ilocucionario está basado en unas convenciones y rituales y hay una temporalidad que excede al acto, que es la crítica que la Derrida y Judith Butler. Entonces, no sé, no está claro cómo puedes delimitar. O sea, siempre hay un exceso no delimitable y por tanto siempre hay una posibilidad de apertura, de que no signifique o no haga lo que se pretende o lo que el ritual pretende hacer siempre en todos los casos. ¿Vale? Pero bueno, lo que quiero decir es que al afirmar que el lenguaje de odio subordina, significa decir que, por tanto, las personas que emplean el lenguaje de odio están en una posición de poder para hacer lo que dicen, para subordinar. ¿Vale? En este caso, yo sí que estoy a favor de que una persona en una posición de poder puede realmente lograr la subordinación, ¿vale? Como lo veremos ahora en el ejemplo de Ray Langton. Sin embargo, hay teóricos y teóricas que quieren ir más allá. Y eso puede ser problemático. Vamos a ir al tercer punto, que es el problema de la autoridad en los casos ordinarios. ¿Vale? En Langton, Ryan Langton e Isani Maitra, que son dos teóricos sobre el lenguaje de odio, establecen una diferencia entre que el lenguaje constituye la subordinación y causa la subordinación. ¿Vale? Una distinción. Por ejemplo, el habla puede causar la subordinación de diferentes modos, pues causando heridas, o sea, daños o sufrimientos, o sí, daños psicológicos. Por ejemplo, el habla injuriante continuo puede causar estrés psicológico y puede hacer que una persona no pueda recibir una educación decente o de mantener un trabajo por causa del lenguaje de odio o a través de la formación de creencias que hacen que los oyentes traten al grupo objetivo subordinándolo y persiguiéndolo. Pero por otro lado, está el lenguaje que puede no causar, sino que puede constituir la subordinación, ¿vale? Sin discurrir por la senda causal, ¿vale? Para hacerlo, para que el lenguaje constituya la subordinación, se tiene que hacer en circunstancias adecuadas y la tiene que decir, por supuesto, personas autorizadas para que funcione el acto ilocucionario. ¿Cómo puede entonces el lenguaje constituir la subordinación? Aquí aparece Ryan Langton en su artículo Speech Acts and Unspeakable Acts, que en 1993, que fue como hipercitado y súper importante, que bueno, lo que dice para mí tiene mucho sentido. Después lo que pasa es que depende de cómo se resignifique lo que dice, cómo se estire sus tesis, puede tener problemas. Pero o sea, apunta a un ejemplo del legislador de Sudáfrica, ¿vale? Langton apunta que un legislador de Sudáfrica, en el momento en el que promulga la siguiente ley, los negros ya no pueden votar, ¿vale? Langton argumenta, utilizando la distinción teórica, ¿vale? De Austin, que el legislador realiza un acto de habla ilocucionario, que constituye un acto de subordinación, ¿vale? Al promulgar la ley, ¿vale? Los ciudadanos del sur de África se ven privados totalmente de libertad y de derechos fundamentales y además eso por extensión los clasifica como seres inferiores y legitima un comportamiento discriminatorio. ¿Vale? Siguiendo a Langton, la cuestión de la autoridad, porque hay que olvidar que es un legislador, ¿vale? La cuestión de la autoridad, Langton señala dos cuestiones relevantes, ¿vale? Dos aspectos del problema de la autoridad. Por un lado dice
que tiene que ver el primero con ver si y cómo un particular hablante, ¿vale? Tiene la autoridad de constituir normas a otros hablantes, ¿vale? O sea, clasificar a determinados individuos o grupos como inferiores y legitimar ciertos comportamientos. Si lo hace, habrá que responder a la pregunta de dónde extrae la autoridad para hacerlo, porque no vale cualquier cosa. Y después, la segunda pregunta que no nos va a interesar es el ámbito de la autoridad involucrada, es a quiénes se le pueden constituir normas, ¿vale? Pero bueno, Isani Maitra, que es o sea, en su artículo Subordinated Speech, ¿vale? Se interesa por el primer aspecto, ¿vale? Por la idea de si y cómo un hablante particular tiene autoridad, ¿vale? De constituir normas a otras personas o a otros hablantes o grupos, ¿vale? Claro, ella se pregunta sobre qué tipo de autoridad hay que tener para constituir la subordinación, ¿vale? Ya que la mayoría de actos de habla de odio, la mayoría no son realizados por individuos investidos de un poder tan efectivo como el del legislador. La mayoría de actos de habla de odio se realizan por hablantes ordinarios en los espacios públicos y por tanto, al no tener esa autoridad como el legislador, no pueden constituir. Una cosa es causar, eh, pero no pueden constituir la subordinación, ya que no posee esa autoridad, ¿vale? Requerida para realizar actos ilocucionarios. ¿Vale? Pero Maitra, en Subordinated Speech, rechaza esta idea, ¿vale? De Langton y trata de argumentar que hay otras formas en las que los hablantes pueden llegar a tener autoridad que no se han contemplado o otras formas de tener autoridad de las que se han planteado, se han reconocido generalmente. ¿Vale? Este es el punto que viene, bueno, el cuarto punto es animal la autoridad derivada. Perdón, Javier, tenemos de vuelta una pregunta de Pablo que A ver, nos ¿qué tal? dice, entonces, ¿qué sucede entre iguales en jerarquías? ¿Ahí hay o no hay lenguaje de odio? Entre iguales en jerarquías. ¿Ahí hay Sí. o no hay lenguaje de odio? Claro, eso es buena pregunta porque, por ejemplo, uno de... eh, sí, pues la verdad, lenguaje de odio o lenguaje violento, no, la verdad, Perdón, dime, sí, dime. yo pensaba algo similar, vos me dirás si no es así, nada más es un No, no, comentario. dime. Porque si afirmamos que el lenguaje violento o de odio produce la subordinación, ahí ya no podemos hablar de igualdad de jerarquías. Yo pienso todo el tiempo mientras te expones, se me representa el modo de hablar, digámoslo así, que había cuando aquí todavía existía el servicio militar obligatorio, que Ujú. justamente el lenguaje era uno, es decir, toda esa jerga, por decirlo así, era uno de los modos más eficaces de subordinación, Sí, porque era sobre todo denigrante. sí, sí, sí. Entonces, ¿Te refieres que a la pregunta de Pablo tú dirías que no? claro, porque si produce es decir, el lenguaje de odio es muestra o No, tiene la intencionalidad de subordinar, ¿no? o sea, el lenguaje de alguna manera reproduce cierta estructura social y lo reproduce Mm, y por eso subordina. claro, Pero es una pregunta interesante porque sí. no me atrevería a decir que no hay lenguaje violento entre dos amigos o en situaciones en las que las jerarquías no están en juego. Por ejemplo, cuando he dicho el tema del franquismo, claramente ahí hay unas jerarquías, incluso en las casas. En las casas, Mm, en las familias, por claro, cuestiones dentro de mi familia, o sea, se notaba. O sea, bueno, no mi familia, sino o sea, no es que en mi familia se represente en este caso, sino que en general, gracias sí. a casos que pasaron y he podido investigar, las familias en el franquismo muchas había una resistencia brutal y otras
iban al unísono con este autoritarismo, pero ahí hay jerarquías, claro. Y bueno, que dice entre compañeros y colegas, sí. Creo que si hay lenguaje de Claro, odio, Hilda, sí. siempre tiene Voy, que sí. de Ah, subordinación. mm. Claro. Ujú. Eso quería leer. No sé si podés mirar el chat, por eso decime si Lo, querés lo tengo, que lo... muchas veces se da frente Ah, a, bueno, ahí a está. frente al querer imponer con un pensamiento único. Ujú. Sí, 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 totalmente. Mm, Lo que pasa es que me ha interesado mucho lo de las jerarquías, porque yo por un lado me inclino a que no, como bueno, como creo que Laura, creo, ¿no? Que sí, ya sí, sí, yo también entendía que no, pero claro, ahí puso claro, un pero no me atrevería nunca a comentario. decir que. Mm, Mm. De todas maneras, el lenguaje de odio, o sea, puede haber lenguaje violento. Lo que no está claro es los efectos que puede producir ese lenguaje violento cuando no hay jerarquías. De todas maneras, sí, esto también es problemático, porque aunque hayan jerarquías, lo que vamos a ver con Butler es que tampoco está, no hay una oficial, o sea, no se puede vincular o oficializar un acto de habla del violento o lenguaje o acto de habla de odio con unos efectos, porque porque hay eso paraliza realmente a muchas veces las capacidades de respuesta o las resistencias o recontextualizaciones de la palabra. ¿Vale? Puedo ser formado como sujeto a través de llamados violentos constantemente, pero esos llamados me dan de alguna manera existencia social y ahí se abre una posibilidad para la resignificación. A ver, un momento. Puntualmente me ha pasado que una compañera tenía una forma violenta de comunicarse conmigo. Ujú. Por ejemplo, entre dos presidentes, alguien quiere tener poder sobre otro o entre los integrantes de una pareja. Sí, sí, claro. Sí, la cuestión yo no sé si es tanto si es lenguaje violento o no, sino la cuestión de que ahí haya subordinación. Poniendo entre paréntesis que aunque haya jerarquías, puede haber subordinación, evidentemente que puede haberlas, pero no tiene por qué ser siempre su efecto, porque lo más adelante lo quería señalar. O sea, hay lenguaje violento, contingente, que es evitable, evidentemente, y que puede haber una regulación, aunque no quiero entrar en la pregunta del binomio típico de si es una libertad de expresión, este acto de habla, o hay que regular el habla y hay que utilizar la censura. Creo que la censura genera paradójicamente mogollón de problemas, pero, a ver, al final de acuerdo con Foucault, el poder no es sino un proceso ininterrumpido donde las relaciones de poder se pueden dar entre dos o más personas. Sí, 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 totalmente, totalmente. Ujú. Sí, el poder no se da solo de un modo vertical, sino de hecho horizontalmente. Ujú. Sí, 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 totalmente. ¿Os parece bien que siga un poco o? sí, solo quería preguntar, porque quizá podemos pensarlo con la formulación que nos diste al principio de la charla, y es Mm, la consecuencia o la intención, perdón, de dañar. Entonces eso sería como una intención más amplia que la de subordinar nomás. Entonces sí, ese daño ahí podría pensarse quizá cuando son relaciones no por ejemplo, así de compañeros o de colegas, como había en un comentario, sí, 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 eh, sí. pensando Mm. eso, como llevarlo al daño que se quiere producir Ujú. y no solo como pensarlo desde la subordinación, ¿no? Desde la subordinación. Claro, claro, totalmente. Hay un momento, esto más tarde lo quería plantear, pero hay un momento en que Butler señala que la formación la formación del sujeto consiste o sea, no es que consiste. No, Te Javier, muteaste. estás muteado. Ahí está, ahí Vale, salió. vale, vale. ¿Pero se me escucha ahora? Ah, No. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora Eh, sí. que,
que la formación de sujeto, de alguna manera, se muestra la vulnerabilidad y la impresionabilidad de ser afectados por lo externo, por algo que nos precede y que nos forma como sujetos. Entonces, ahí muchas veces no se puede evitar el daño. O sea, hay un daño lingüístico que podemos ser interpelados de maneras violentas y no se puede y nos causan daño. Y somos formados a través de esos términos muchas veces. El problema es que eso no es, o sea, no es regulable eso, de alguna manera. Hay otros lenguajes de odio que de alguna manera se realiza en lugares como más oficiales, por así decirlo, que eso sí que es regulable, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema aparte, pero que no se puede escapar de alguna manera a ser vulnerable lingüísticamente, y a ser formado lingüísticamente o interpelado de manera violenta. Mm. Bueno, este es un tema, me encanta que sea así, ¿eh? O sea, me encanta que podamos hablarlo porque no estaba acostumbrado y me gusta. Creo que es muchísimo más dinámico. Voy a avanzar un momento porque en Maitra esto es curioso porque ¿qué pasa? ¿De dónde es para Maitra en el cuarto, ¿vale? El punto es, ¿de dónde extrae la autoridad el hablante ordinario que usa el lenguaje de odio? ¿Vale? Y ella, bueno, ya tiene una experiencia en el metro, ve que un hombre se levanta y le dice, creo, si no recuerdo mal, a una mujer iraní que es una terrorista, no sé, si dice insoportable, que se vayan del país y ella eso que vivió le hace escribir o investigar sobre estos casos. Ella está convencida de que ahí hay subordinación y que el caso ilocucionario hay una constitución de la subordinación. Entonces, ella comienza a pensar en ejemplos, ¿vale? De ciertos hablantes que son capaces de asignar tareas y realizar órdenes sin tener autoridad para hacerlo, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo que utiliza, que es muy chulo, ¿vale? Pero que no le sirve, que es que una profesora quiere dividir la clase en grupos y le dice a Julia, su alumna, que divida la clase en grupos porque ahora van a hacer una tarea específica. Y Julia va dividiendo la clase a los compañeros en grupos y entre todos van juntando las mesas. Pero bueno, al final ahí Julia, la alumna, no está hablando con una autoridad sin apelar a una posición social, porque Julia habla a través de la voz de la profesora y por eso todo el mundo, o todos los alumnos le hacen caso. Pero ahora viene el caso que le interesa a Maitra, que no sé si es un caso pensado, un experimento mental o si le ha pasado o no lo sé, pero es el caso de la excursión, ¿vale? Que se trata de un grupo de amigos que quiere que irse de excursión a la montaña la siguiente semana, ¿vale? Y empieza la discusión sobre la organización y la logística, ¿vale? Sobre cómo hacer, dónde, cómo, cuánto, el tema de la excursión, ¿vale? Y algunos del grupo expresan preferencias, otros otras, y no se llega en ningún momento a nada concreto, ¿vale? La discusión se hace eterna. Y Andy, que le encanta la montaña, ¿vale? Empieza a temer que no se haga la excursión, ¿vale? Y de repente Andy lo que hace es tomar el mando, ¿vale? Y propone, ¿vale? Propone con el grupo a dónde ir, cuánto tiempo ir, qué llevar y cómo llegar hasta allí, ¿vale? Y una vez dicho esto, nadie se opone, nadie, ni nadie dice nada, nadie dice nada al respecto. Y la excursión se lleva a cabo tal y como Andy planteó o planeó, ¿vale? Entonces Maita se pregunta, ¿qué elementos están en juego en este ejemplo? En la relación con la noción de autoridad, ¿vale? No sé si hay preguntas, pero si hay preguntas me lo decís. Bueno, para Maitra, para Maitra, que el habla de Andy es un tipo de habla caracterizada por su autoridad, ¿vale? Porque lo que ha dicho se ha llevado a cabo, ¿vale? O sea, Andy no llega a tener autoridad en virtud de su posición social propia o ajena, como pasaba con la alumna, con Julia, sino que su autoridad es cedida por los otros,
¿vale? Al no discutir los términos de su plan, la autoridad es cedida. ¿Vale? Aquí hay dos elementos unidos, ¿vale? O sea, para que nos indican que la voz de Andy es aceptada como de autoridad, ¿vale? Primero, bueno, hemos comentado ahora que la autoridad se gana hablando, ¿vale? Sin apelar a ningún referente externo, solamente al hecho precedente de haber hablado, nada más. Y después que el segundo punto es que no haya réplica, que haya un silencio, ¿vale? De los participantes. Pero claro, no puede existir la posibilidad de réplica si antes no se ha hablado. O sea, la autoridad siempre implica un riesgo, según este marco. El riesgo de que el otro me conteste y replique o me negocie los términos que yo estoy proponiendo. Entonces, Andy, bueno, eso, me sale directamente. Genial. Puede ser, puede ser por conocer mejor y usar elementos de persuasión. No lo sé, la verdad es que no lo sé y la verdad es que este ejemplo convence poco. ¿Vale? Pero después comentaré un poco, pero puede ser. O sea, de todas maneras, claro, donde quiere llegar, o sea, a través de este ejemplo, Maite quiere llevar a lo que comentaré ahora y es difícil, es una especie como, no da analogía, pero utiliza, ahí hay como, creo que cierta falacia en la hora en la conclusión que quiere llegar Maitra, ¿vale? Porque, epa. Un momentín. A ver, un segundo. Vale, vale, porque Maitra, o sea, Maitra ya, a partir de este ejemplo, está en disposición de decir, ¿vale? Que, o sea, en su ejemplo ha mostrado que pueden haber hablantes que pueden llegar a tener autoridad de formas distintas a la autoridad por posición social, ¿vale? Entonces, Maitra, con este argumento, está en posición de decir que la experiencia que tuvo en el metro, ¿vale? El hombre se dirige a la mujer como terrorista indeseable y tiene este hombre tiene un poder derivado por el silencio de los pasajeros, ¿vale? Y ese poder derivado le otorga una autoridad para realizar actos ilocucionarios, que en este caso es el de subordinar, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es problemático, ¿vale? A partir de ahora, bueno, creo que es necesario o preciso detenerse en alguno de los argumentos presentados por Maitra, porque creo que con el fin de considerar si son, no solo si son convincentes, sino también para investigar una cosa que es de lo que más me interesa a mí, que es investigar que los propios términos o el marco teórico que utiliza Maitra para defender su tesis puede servir también para pensar, paradójicamente, un modo de resistencia o de contestación si se considera el fenómeno del lenguaje de odio, pero desde la posición del individuo o grupo que recibe la palabra violenta. ¿Vale? Porque si si estamos de acuerdo en que el receptor o el oyente o el grupo que recibe la palabra violenta está en una posición más difícil para hablar con autoridad, más difícil que el hablante, entonces tiene también sentido preguntar, incluso tiene para mí más sentido preguntar, cómo es posible articular un habla como de autoridad sin tenerla previamente, ¿vale? Con el fin de responder o de resistir o de enfrentarse al lenguaje de odio. ¿Vale? Si se encontrara un modo de trazar cómo es posible articular ese habla con autoridad, sin tenerla previamente, entonces, con el fin de resistir a los efectos subordinantes que se le presuponen al lenguaje de odio, entonces la producción del sujeto a través de los llamados violentos no sería siempre el caso ilocucionario de la subordinación. Ojo, sí que sería, o sea, el acto violento, el lenguaje violento, se podría situar dentro de la órbita, evidentemente, de los casos perlocucionarios, porque los casos perlocucionarios son una serie de efectos, ¿vale? Efectos y consecuencias que tienen que nos llamen de esas maneras. Pero no tendría por definición el acto de la subordinación. O sea, no estaría dentro de la órbita del acto ilocucionario. ¿Y por qué? O sea, yo insisto en el problema este, ¿vale? De la subordinación del lenguaje, por una cuestión muy vinculada, que me apoyo bastante en Butler, que es que al señalar que el lenguaje de odio efectúa la subordinación, ¿vale? Se está diciendo que el discurso
priva a la gente a la que le está destinada este lenguaje a que hagan uso del poder performativo de los términos. Ahora veremos qué quiere decir con uso performativo de los términos. ¿Vale? O sea, Butler se pregunta qué tipo de lenguaje se le atribuye al ciudadano en esta teoría, ¿vale? Y qué tipo de agencia discursiva se deriva de esta concepción, ¿vale? Como si el lenguaje, parece que el individuo no puede hacer nada o que está esperando otro poder igual de fuerte que el lenguaje de odio o el poder o la fuerza que se le presupone al lenguaje de odio que luche contra él, ¿vale? Y aquí, para Balder, aparece el problema de que el poder del lenguaje de odio muchas veces se describe mediante el tropo del poder soberano que deriva del discurso del Estado. ¿Vale? Y hay una cita que quiero decir de Balder que me parece muy interesante en relación con este tema, que es que, comienzo, la figuración del discurso de odio como un ejercicio de poder soberano. Dime, ¿ha habido pregunta? No. No, vale. ¿Ha habido? No, no, vale. La figuración del discurso de odio como un ejercicio de poder soberano realiza implícitamente una catacresis por la cual aquel que es acusado de infringir la ley, ¿vale? Aquel que enuncia el discurso de odio, es a pesar de todo investido por el poder soberano de la ley. Lo que la ley dice, lo hace, pero también el portavoz del odio. El poder performativo del discurso de odio se presenta como el poder performativo del lenguaje legal estatalmente sancionado. Y la competición entre el discurso de odio y la ley se significa paradójicamente como una batalla entre dos poderes soberanos. O sea, la idea es que el Estado o la regulación, no se puede regular, al final lo que dice Valde, cualquier tipo de habla, aunque ella no se mete en esta cuestión, es que el Estado más que proteger, muchas veces lo que hace es producir y reproducir el lenguaje de odio, al mostrar, primero al anular luchas culturales y sociales que se han dado históricamente, en los que se ha podido rebatir y se han reconfigurado las identidades en una discusión o en formas culturales de responder, de insultarse, de responder, ¿vale? Y que si aparece el Estado, al final lo que hace es, paradójicamente, poner el lenguaje de odio en una situación de poder que solo la figura de Estado puede, en igual casi de poder, puede rebatirlo, ¿vale? Sin negar ni mucho menos que la regulación, no voy a meter en si en la libertad de expresión o no, porque no es una cuestión ahora que al menos en esta charla me interese. En el quinto punto, epa. Sí, acá hay un comentario y yo tengo una pregunta. También dice, felicitas, eso Esto es lo ver, de Weber. Valentina, Valentina, a ver. Eso, Eh, eh, eso, lo ¿no? veo. Felicitas, quisiste poner eso es lo de Weber. ¿Cómo? Pero eso qué Sí, quiere decir. quise decir, disculpen, sí quise decir Claro, eso. Es no, eso es el lo que que... dice que el Estado detenta ese Ah, poder, ¿no? Él detenta ese vale. poder. Vale. O sea, eso lo que dice Weber, lo que he señalado de Butler, dices. Vale, Exacto. vale. Ujú. No, y Eh, yo quería dime. preguntar en esta misma dirección que cuán complejo es este aspecto porque eh, cuando nos preguntamos hace un rato, vos formulaste la pregunta, ¿de dónde recibe esa fuerza el discurso de odio, el discurso violento? En estos casos sería la justificación fuerte de de la elección de los ciudadanos. Entonces es una suerte como de O boomerang, sea, la diríamos. fuerza. Perdón, no, Laura, la fuerza de dónde es que no te he escuchado bien. Claro, de la propia elección que hicieron los ciudadanos para investir O a sea, esa persona de poder. el silencio. Dices en el ejemplo de Maitra. No, digo en el caso en el que el discurso de odio o violento está digamos, en la voz del Estado, ¿no? Sí, sí. Al preguntarnos de dónde recibe esa fuerza,
o de Sí, dónde recibe la fuerza ese discurso, sí. la pregunta mía es correcto decirnos, bueno, pero justamente la recibe de haber sido el resultado de una elección de los propios ciudadanos y ciudadanas? Entonces, quienes tienen el poder en virtud de haber sido elegidos son los que después operan esa fuerza, o ponen en acto, perdón, esa fuerza Ujú. que se vuelve justamente subordinante, que produce daño, que produce Sí, eh, sí, sí. desvalorización o todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque digo, como esto se vuelve casi es como una paradoja, porque aquello que le da la Exacto. fuerza es lo que se vuelve en contra, como un boomerang, por eso decía, una suerte de boomerang. Claro, claro. Claro, claro. Totalmente. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, Pablo dijo, o que una legisladora pretenda imponer sus ideas a la presidencia. O sea, porque aunque la jerarquía es menor. ¿Qué pensa? O sea, eso está pasando. eh, ¿Qué pensáis de lo que ha dicho Pablo? Sí. No lo sé en estos casos, cómo encararlo. No puede ser. Mm, mm, Pero en este caso también es elegida por consenso y ujú. también eso le da autoridad. No, es que he perdido la. ¿Me puedes repetir? ¿Repetir otra vez, por favor? Esa legisladora de lo que dice acá Pablo también ha sido elegida por consenso, Sí, sí. por eso Pero, también tiene claro, autoridad. claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí. Vale, es que, claro, el problema. Aquí, bueno, ahora lo comentaré. El problema de Maitra, bueno, tiene. Es que, bueno, ahora lo comentaré. Ahora lo comentaré porque ahora. O sea, desde Maitra, la idea no era solo reconsiderar sus argumentos, ¿vale? Sino ver que paradójicamente los términos que emplea Maitra se puede utilizar también para pensar la resistencia, ¿vale? Al lenguaje de odio o al menos cuestionar que el habla que el habla subordine casi prácticamente en todos los casos, porque si el legislador subordina y también el hombre del metro subordina, parece que hay poco espacio parece que el locucionario tenga siempre por efecto el de la subordinación. Entonces, claro, si cogemos esto desde el lado de Butler, me parece muy, muy interesante, el lenguaje, poder, identidad, la pregunta ya no sería, o sea, sería como un desplazamiento de la pregunta. Ya no sería cómo logra el aula subordinar, incluso en aquellos casos que no parece subordinar, sino de qué modo el habla injuriosa o el habla violenta deja posibilidades abiertas para la resignificación de los términos dolorosos, ¿vale? O de dicho de otra manera, es como si puede la repetición de los términos, ¿vale? Que repiten el trauma, ¿vale? Romper con la historicidad a la que está sometido, ¿vale? Porque espera, hay un esto, ¿no? En la cuestión del Estado en su división de poderes, en el caso de la de todo su conjunto de lógica. Por lo tanto, si bien una legisladora puede aportar una opinión, suena complejo que pueden ponerla una presidenta. Sí, imagino. Vale, entonces, claro, yo lo que estoy diciendo aquí al final es poner en cuestión que, que se presuponga siempre, o sea, es dar un espacio a que el lenguaje de odio, que era las primeras preguntas, ¿en qué lugar está la agencia cuando un sujeto es formado lingüísticamente de formas violentas? Hay espacio para la agencia, pero el espacio para la agencia no puede estar, la agencia, al menos comparto bastante la posición postestructuralista, no puede ser trascendiendo la ofensa. La agencia está a través de una relación, una repetición, una resignificación de los términos injuriantes. ¿Vale? Porque los términos injuriantes no nos definen o no determinan, la herida no determina
como el típico libro de Cirulni que dice, una herida en la infancia, una herida no es determinada por la herida siempre. Y algunas posiciones parece como que, aunque luche contra esta idea, parece que quieran reproducir esa idea. Y eso, bueno, ahora veremos con Butler porque es muy interesante porque Butler, en lenguaje, poder e identidad, hace una distinción que puede, ¿vale?, parecerse un poco a lo de Maitra, pero realmente no es lo mismo, porque establece una distinción entre hablar con autoridad, ¿vale?, y estar autorizado a hablar, ¿vale? Esto lo dice en el contexto de su crítica a Bourdieu, ¿vale? Porque Bourdieu establece, de forma muy simplificada, ¿vale? Pero para adelantar, Bourdieu establece una relación de continuidad, ¿vale? O de mimetismo entre lo lingüístico y lo social, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que la competencia de un hablante, ¿vale?, siempre descansa o consiste en su posición social, ¿vale? Que es lo que le permite, la posición social dentro del orden simbólico es lo que le permite estar autorizado a hablar y hablar con autoridad, ¿vale? Butler, Judith Butler piensa de forma diferente. Piensa que es perfectamente posible. Hay que localizar que Butler está en el ámbito de cómo pensar la resistencia al lenguaje violento, cómo no pensarlo de forma determinista o sin oficializar los efectos, que no siempre son los mismos efectos. Al final, Butler se puede resumir en que no podemos tener un control del lenguaje. La intención o la voluntad no, no, el lenguaje tiene vida propia y tiene agencia más allá de las intenciones del hablante, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir es que al final, Butler piensa que es perfectamente posible hablar con autoridad, ¿vale? Aunque no se esté autorizado a hablar, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir con esto? Quiere decir que, pero si se puede hablar con autoridad, ¿vale?, sin estar autorizado a hablar, esto significa que la posición social no es un elemento indispensable para hablar con autoridad, ¿vale? Que es más o menos parecido, aunque ya veremos que no, a lo que dice Maitra. Ahora, uno puede hablar con autoridad sin apelar a la posición social dentro de una jerarquía, ¿vale? Porque en relación a esto, no sé si lo puse o no, no lo puse, se me escapó, ¿vale? Pero en relación a esto, Butler, en una cuestión que dice en poder, lenguaje e identidad, dice lo siguiente, ¿vale? Dice, el argumento según el cual un acto de habla, ¿vale?, un acto de habla ejerce autoridad en la medida en que ya ha sido autorizado, ¿vale? Ejerce autoridad en la medida que ha sido autorizado por el discurso dominante o por las jerarquías sociales, sugiere que los contextos que autorizan tales actos de habla, ¿vale?, ya están establecidos, ¿vale? Y que los actos de habla no sirven para transformar los contextos que los pueden o no autorizar. Si el discurso de odio es el tipo de acto que intenta silenciar a aquel a quien se dirige, pero que, pero que podría revivir dentro del vocabulario de quien es silenciado como un usuario inesperado, entonces la respuesta al discurso de odio supone la desoficialización del performativo, es decir, que no siempre un acto de odio subordina, ¿vale? Vale, lo interesante de esto es que la posibilidad de articular un habla como de autoridad sin estar autorizado previamente, ¿vale?, se relaciona con un uso indebido del performativo, o sea, es decir, con un uso indebido del término, ¿vale? O sea, esto es como una reapropiación de los términos, que al mismo tiempo es una expropiación, ¿vale?, para mostrar cómo funcionan ciertos mecanismos del poder y así movilizar el performativo y abrir la posibilidad de transformación de los contextos, ¿vale?, que funcionan aparentemente señalando implícitamente qué tipo de habla tendrá éxito y qué tipo de habla no va a tener éxito, ¿vale? Esto lo veremos, se materializará más en el ejemplo de la palabra niga, ¿vale? Eh, Además, la repetición del performativo, del término, no solo, no solo puede posibilitar la transformación de los contextos en los que emergió o los que se empleaba siempre con un fin subordinante o injuriante, sino que además ese performativo puede circular por otros contextos, ¿vale?, que eran inimaginables que circularan por ahí o que circularan de esa manera, ¿vale? Y produciendo de alguna manera el término cobra otra vida, otra semántica diferente a la que
se usó previamente, ¿vale? Y se produce una resignificación del término. Y por tanto se desconecta o de alguna manera cuestiona la fuerza que tenía ese término, ¿vale? De hecho, hay palabras que, gracias a muchas luchas sociales, muchas palabras que sonaban como insultos, a lo mejor ahora se utilizan y suenan cómicas, son a veces incluso patéticas, porque ha habido un trabajo de resignificación, ¿vale? Eh, bueno, para ir acabando, bueno, aún falta un poco, pero bueno, para ir acabando, que es el sexto punto, que es la palabra niga, ¿vale? Porque es verdad que Bourdieu, por ejemplo, hace una crítica que dice, bueno, parece que los deconstructivistas tienen un sentido del contexto muy liviano, como si la densidad de las posiciones sociales y del orden simbólico no pesara y se pudiese resignificar tan fácilmente, ¿vale? Y yo, tiene razón, Bourdieu, o sea, creo que su idea es bastante correcta. Muchas veces los términos injuriantes producen ansiedad, más que producen, causan ansiedad, generan un problema, o sea, el sujeto no puede movilizarse, porque los términos a través de los cuales uno es insultado o denigrado despierta una memoria corporal y una memoria psicosomática difícil de poder resignificar, ¿vale? Pero hay ejemplos históricos en los que se pueda ver, hay un tipo de desorientación, no, desautorización de un habla, ¿vale? Que pretende siempre hablar con autoridad, ¿vale? La palabra niga, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? De palabra como insulto racial, que fue transformada y resignificada por los receptores del insulto, ¿vale? Empezaron a utilizar la palabra en sus círculos continuamente y empezó esa palabra a tener funciones distintas y radicalmente diferentes a los usos injuriantes. ¿Vale? En el artículo que recomiendo, porque es de lo mejor que he leído últimamente, bueno, hace ya tiempo, pero me encantó, no sé si está en un periódico, pero de Randall N. Kennedy, en Who Can Say Nigga, que está debatiendo quién puede decir niga. Puede decirlo, o sea, porque ahora veremos, hubieron críticas sobre, no se puede utilizar esa palabra. Esa palabra está marcada por el daño y por la herida, no se puede utilizar, ¿vale? Pues claro, cuando empezaron a utilizarla, el grupo, o los grupos a los que iban dirigidas de una manera injuriante, empezó, como he dicho, a tener otros significados. Se utilizaban de maneras menos comunes, con matices más irónicos, ambivalentes, con ironías, y empezó a tener un aspecto vital. La palabra, y de hecho, la propia identidad a través de la relación con esa palabra es- creó relaciones vitales entre el grupo y transformaron, según Kennedy, en la cita del PowerPoint, un signo de vergüenza que había que evitar en la medida de lo posible en un signo de orgullo que había que llevar asertivamente. ¿Vale? Es verdad que después aparecieron críticas importantes, ¿vale? Por ejemplo, Halford Fairchild en Los Angeles Times dijo que la palabra niga es una herida, ¿vale? Que todavía, lo que he dicho, está cicatrizando por muchos siglos de racismo cultural y que todo uso lúdico o ambivalente o irónico no haría más que legitimar su uso, ¿vale? Ya que si después de todo, decía él, los negros pueden hacerlo, ¿por qué no otros? ¿Por qué otros no? Señalaba él, ¿vale? En Los Angeles Times. Es la tensión un poco entre, sí, hay una resignificación o política, hay una recontextualización. Los contextos por los que circula la palabra ya no son los mismos, por tanto la palabra se resignifica y la fuerza disminuye, o es una normalización de la palabra, ¿vale? Es una identificación con ella, aunque aparentemente se le haya, se le haya modificado la fuerza o no tenga tanta fuerza como se le presuponía en los primeros usos. Mi posición es que me acerco más a que la repetición de los términos es verdad que reabre una herida,
y en muchos casos reabre un trauma al revivir los términos que dieron existencia social, ¿vale? Porque muchas veces los términos los cuales somos llamados... esto es una pelea un poquito, una pelea no, pero un choque que puede haber entre Judith Butler y Axel Honneth, porque Judith Butler, os he dicho que esto podría tener aparentemente un orden, la charla de hoy, pero no iba a tener tanto orden, porque, bueno, Axel Honneth, el lenguaje violento, por ejemplo, no sería un acto de reconocimiento, sino un rechazo del conocimiento, del reconocimiento al otro, ¿vale? Para Butler, no. La palabra injuriante o el lenguaje de odio me instaura, aunque de un modo abyecto, dentro del ámbito social. Y que es gracias a estar dentro del ámbito social que se produce o se pueden producir las resignificaciones y las luchas culturales. Eh, bueno, ya para... nada, he puesto ahí 4 reflexiones en forma de conclusión que pueden ser interesantes y que, bueno, que podría estar bien para, bueno, general, ¿vale? Porque, en primer lugar, es que el silencio del resto de los pasajeros, ¿vale? No tiene por qué ser una cesión de autoridad, ¿vale? En el caso de Maitra, como si fuera el silencio una legitimación de la violencia, ¿vale? Porque el silencio puede ser perfectamente en esos casos una respuesta derivada del miedo. Y no está claro que si el miedo juega un papel protagonista a la hora de otorgar autoridad o de conceder autoridad, no está claro si podemos estar hablando de autoridad, ¿vale? A lo mejor no estamos hablando de autoridad en esos casos. ¿Vale? En segundo lugar, la insistencia de que el lenguaje de odio constituye la subordinación, a menos que los pasajeros o los que rodean la escena hablen y repliquen, parece dejar de lado una reflexión más profunda, que es que consiste en preguntarse por las dinámicas, simplemente. Bueno, no simplemente, pero las dinámicas de poder y en los discursos que todavía están autorizados, que parece que Maitra en su planteamiento no lo individualiza mucho, pero se podría decir que el pasajero que habla así, que dice que no tiene una autoridad a la que apelar y que su autoridad se gana a través del silencio, parece que sí, tiene un discurso autorizado. O sea, el lenguaje de odio forma parte todavía de un discurso autorizado y todavía, y parece que queda. ¿Vale? Avalado, por tanto, y aceptado, aunque sea todavía por una cierta parte de la sociedad, ¿vale? Y eso es lo que le proporciona autoridad. eh, y va más allá de las intenciones, además, del hablante. El tercer punto es que el lenguaje de odio, esto me interesa mucho, pero no es ahora el momento, pero el lenguaje de odio no se acaba en dirimir si un determinado acto de habla fue un ejercicio de libertad de expresión o si por el contrario no, vulneró los derechos y las libertades del grupo o del individuo y por tanto se requiere una regulación del habla. La regulación del habla es problemática y la censura puede incluso ser paradójica, ¿vale? En evitar que Bueno, la verdad es que la regulación del habla depende de desde dónde se realice o depende de lo estricta que sea, puede también servir para evitar críticas al poder, incluso, o luchas culturales y sociales contra formas de violencias institucionales. Entonces, no pueden ser replicadas desde, por ejemplo, el rap o desde otras formas culturales de respuesta si empezamos a regular el habla. Hay que- eh, y la última reflexión que me parece que es, bueno, Dennis Riley es una de las poetas y filósofas de las que más ha reflexionado junto con Butler la cuestión del lenguaje violento, sobre todo el lenguaje que ya resuena a muchos años después, desde una perspectiva no muy psicoanalítica, aunque también, pero no reduciéndolo al ámbito de la psicología. Y claro, dice Riley que la repetición de la palabra, ¿vale? Como resignificación, puede contener la promesa de una identidad, ¿vale? De pertenecer a un grupo social que fomenta la contestación y la solidaridad social, ¿vale? Pero señala que tengo que hacer algo más interesante con la descripción, ¿vale? Y si puedo, transformarla productivamente, ya que adoptar esas denominaciones públicas de ser herido, ¿vale?
pueden no ofrecer el consuelo que pretenden y pueden actuar paradójicamente para ocultar, estas son palabras suyas, para ocultar la persistencia real de los recuerdos angustiosos de la condición que describen. ¿Vale? Porque para ella hay una delgada línea y es muy difícil a veces saber dónde está situado uno entre pensar que el término delinea mi ser, me garantiza mi alma, forma parte de eso, y yo soy el término, y aunque se disfrace de lucha social, o verlo como algo transitorio, ¿vale? Algo contingente y que no me define, que no es definitivo para mí. Y a partir de ahí se puede abrir otras transformaciones. Y bueno, aquí acaba un poco la charla y estas ideas. Y muchísimas gracias nada, por todo, por invitarme y por toda la charla que ha habido y por si hay ahora alguna cuestión más. Mm. Gracias, Javier, muchas gracias. Ahí en el chat, bueno, hay un comentario de Pablo que quedó como ahora, decía el icono del saludo romano que usó el señor innombrable de Alemania del bigote. A En ver, un momento. voy a abrir me interesa mucho. Es el icono del saludo romano que usó el señor innombrable de Alemania. Ah, vale. No lo había entendido todavía. Vale, vale. Ujú. Bueno, Y luego creo que se haya entendido un perdón, poco porque a veces había un poco de desorden, pero no, está. Mm. ese artículo de Who Can Say Ahí está. Sí. Y ahí lo compartió Emil. brutal, ¿eh? Ujú, Yo, sí, brutal, sí. sinceramente. Me Mm, emocionó mucho, ¿no? mm. Ujú. Yo, bueno, si tenemos unos minutitos más, Javier, por si alguien quiere hacer algún comentario o consulta o Ujú. pregunta. Yo mientras tanto quería consultar o comentar una cosa más, y Sí, es que es decir, este concepto que nos compartiste de hablar con autoridad sin estar autorizado o autorizada, entiendo que a través de esa formulación podemos entender lo que son los movimientos y las manifestaciones en busca de los derechos sociales, ¿no? Entonces, sí, manifestaciones en el sentido de cuando no se tiene la palabra por autoridad instaurada, instituida, sí, que está como autorizada por el contexto social, ¿no? Se claro. busca Sí, sí. un uso de la palabra o dar la palabra o hacer uso de es decir, hablar eh, con autoridad, aún no estando autorizado, y eso es lo que permite la movilización de justamente de la resignificación de los contextos. Vuelvo a insistir, pensando en lo que es el contexto escolar o el contexto militar cuando era una suerte de escolaridad obligatoria, el servicio militar, ¿no? Sí, sí. Y a eso quería solo agregar una experiencia tremenda que sufrimos aquí o que atravesamos en Argentina, que fue en la última dictadura, que se puso como eslogan, suponiendo que se hacía referencia al medio ambiente y al efecto pernicioso de los ruidos ambientales, el lema que se usó en en la última dictadura militar, que era el silencio es salud. Entonces Sí, uno iba en el subte o iba en ambientes, como es en transportes públicos, y estaban esas calcomanías donde decía el silencio es salud. Entonces ujú. cuando la palabra es cortada, directamente cortada, y se enuncia ese corte, es decir, considerándolo hoy la fuerza que tenía ese lema, Sí, sí, atribuido como ingenuamente a, bueno, que no haya bocinazos, que no haya ruido ambiental del tránsito, sí. Se cómo resignificaba. justamente Sí, 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 sí. Ujú. se instauraba la necesidad de insistir en no, esto lo pensé así, en que no hablaran con autoridad aquellos que no estaban autorizados, ¿no? Era una manera de, Sí, bueno, de evitar.
Sí, esa de hecho, palabra. me parece más como interesante. un instrumento de como un instrumento de manipulación para Sí. para la sociedad. Mm, Mientras en el Estadio River se celebraba el Mundial del 78, 800 metros, estaba la ESMA ¿Mm? cometiéndose las mayores torturas, y eso ujú, habla de ese silencio que había que ¿Qué tener, ¿no? hacer? Tal cual. Sí, sí. sí, ujú, ujú. Mm. A mí de las cosas que me parecen más interesantes de planteamiento de Balder también es cómo es posible eh, articular un habla sin estar autorizado, pero que se requiere de autoridad. O sea, se puede hablar con autoridad, aunque no se está autorizado. Pero, claro, pero a veces se requiere articular un habla como de autoridad. Y la autoridad sin estar Mm. autorizado se puede, porque el uso del performativo tiene una temporalidad abierta en el sentido que puede ser usado en direcciones no previstas, pero no deja de ser una lucha, ¿sabes? Es una cuestión difícil de articular. Ujú. Y Y que que no requiere... sea solo, claro, perdón, sí. No, no, sí, sí, dime, dime. Sí, solo este comentario, después está Pablo con su mano levantada y que no sea una autoridad Ujú. adquirida por el saber científico, es decir, por una cuestión, sino justamente en estos movimientos sociales, Sí, que o es por una ejemplo, autoridad desde otro lado, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Ahora, por ejemplo, aquí la palabra libertad, democracia, es curioso cómo se ha resignificado y lo utiliza muchísimo la extrema derecha y cómo ahora se llena la boca muchos ciudadanos en esas palabras y parece que es curioso, pero han utilizado la resignificación del lenguaje a veces como estrategia muy bien organizados, la verdad, al menos por aquí. Hostia. Pero bueno. Mm. Somos varios. Sí, sí, no, ya, ya. Sí, Pablo. ¿Querés dejar de compartir pantalla si nos vemos, Javier? Ay, sí, sí. Así, Es que yo dale. a veces soy un poco aquí que no me entero. Sí, no, está bien, así nos vemos. Y ahí está Pablo Deja, con deja de una compartir. pregunta. Deja de compartir ya. Sí, sí, puedes dejar de compartir, sí. Vale, vale. O sea, he dejado ya, ¿no? ¿O estoy compartiendo todavía? No, 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 estás compartiendo. Pues espera, a ver cómo quito esto. Uy, espera un Si no, lo segundo. puedo hacer yo, ¿eh? Sí, espera, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero dejar de compartir. No sé, espera un momento, es que soy un poco a veces torpe en estas cosas. ¿Quieres que lo haga Sí, yo si desde lo puedes aquí? hacer tú mejor, porque no lo encuentro. Claro, ¿Ya está? ¿Sí? ¿O a no? ver. Uy, pensaba que lo había hecho. Bueno, si no, no importa, no, porque a mí, como vos no lo permitís, Ah, ya espera, yo te espera, había espera. autorizado, no Creo, importa. creo que a lo mejor lo he encontrado. No, no lo he encontrado. Ah, sí, sí, ya está, Bueno, vale. Sí que era fácil. ahí estamos, ahí Era muy está, fácil, ahí era está, muy fácil. ahí está. Ahí está Pablo ahora, sí. Sí, Bien, Pablo. entonces muchas gracias, Javier, muchas gracias por la plática, muy interesante, me gustó, pero a mí sí me gustaría también que se abundara un poco con lo que es el lenguaje de odio en los grupos sociales, porque es donde justamente donde nace este discurso de odio ya masificado, como lo estabas mencionando tú, hacia las jerarquías, ¿no? Hacia ya actores sociales, Sí. porque creo que es como lo importante. A veces no le damos la importancia al discurso de odio que puede haber en el contexto de la casa, de los Claro, claro, eso cuates. me parece súper. Bueno, perdona por interrumpirte, me parece vital. Adelante, adelante, yo lo hice mucho. No, vital, vital, vital. Es verdad que yo aquí me enfoco en por dónde discurren los discursos más oficiales, aunque cuidado porque en la calle, en los lugares públicos también, o sea, no solo en cómo lo utiliza un presidente o un ministro, un legislador, sino en los transportes, en las calles, pero sí, por supuesto. De hecho, mi interés empezó naciendo de cómo en las casas o en los internados o en los orfanatos, por ejemplo, en el franquismo, como pero no en el franquismo solo, sino en las casas mismas, en ámbitos que aparentemente, entre comillas, son más privados, cómo el lenguaje puede ir destruyendo a una persona y cómo... Y eso fue derivando también mi interés después en cómo hay la idea de que el lenguaje, el golpe,
afecta físicamente, el lenguaje afecta psicológicamente y en términos de reconocimiento social. Y me empezó a interesar también cómo el lenguaje también afecta al cuerpo y también tiene efectos corporales que, que desde ciertos ámbitos de la filosofía todavía se preguntan cómo es posible, ostras, que un elemento simbólico pueda generar efectos materiales en el cuerpo, ¿sabes? Cosa que, bueno, sí, que hay que dar cuenta filosóficamente de ello, pero que se produce mucho en los ámbitos, como tú dices, un poco más, no sé si que has dicho en otros contextos sociales, ¿no? O ámbitos que entre comillas son más privados y que el lenguaje Sí, es que sí. funciona de una manera que, no sé si me atrevería a decir destruye, porque destruye es como de alguna manera totalizar ya lo que ha hecho el lenguaje y si una cosa es el lenguaje es que puede estar viva y decir que ya, o sea, creo que es importante cómo usamos el lenguaje y decir que el lenguaje destruido de alguna manera reifica no es la palabra, sino que fija al lenguaje y el lenguaje para que se mantenga vivo hay que dejarlo abierto también, pero sí que es verdad que, que sí, que el lenguaje marca profundamente en escenarios que no son tan oficiales, evidentemente, incluso Pe- más. Pero, pero, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede mucho en redes sociales y le pasa a mucha gente, ¿no? ¿Cómo te has ido alejando de los cercanos por entrar en pláticas, debates, como tú gustes, donde posiblemente hay unos malos entendidos, diferencias de opinión y termina destruyendo relaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eso es muy interesante con el lenguaje y, y también cambiando de tema un poquito, para también como cerrar y dar paso a los demás, ¿no? De cómo, quién está autorizado a hablar de un tema, ¿no? Porque sí, Claro, ahorita lo comentaba Laura, autorizar a alguien a hablar de algo, híjole, pues que quién realmente tiene autorización, ¿no? sí, Porque hoy sí, sí. vemos que los grandes expertos se equivocaron y y los que no son expertos o no somos expertos, podemos dar razones válidas y argumentativas, ¿no? Por supuesto. Y claro, también decirle a la gente no hables aunque no porque no eres experto, pues también limita el acercamiento que puede tener esta persona a tener un alcance de conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, algunas cuestiones interesantes que están saliendo últimamente es sobre la cuestión, filosóficamente me refiero, en relación con esto que dices, la cuestión del fracaso. Es decir, si tengo que estar autorizado a hablar, tú no hables, que no sabes. Bueno, pues voy a hablar, aunque sea desde el fracaso, porque desde el fracaso, y no sé si va a fracasar esto, pero si tú ya me colocas en la situación del fracaso, igualmente yo voy a hablar desde esta posición. Que muchas posiciones queer se sitúan desde aquí, a mí me parece súper interesante. O el último libro, uno de los últimos libros que ha sacado Jack Halberstam, que lo tengo aquí, que es como ya, como el arte queer del fracaso. O sea, hablar desde lugares que sí, de antemano son el fracaso o poner ejemplos que no son, o los argumentos que no son los técnicos, o poner referencias que no son las típicas conocidas académicamente, pero que además pero a partir de ahí se pueden abrir perspectivas cerradas. Y eso es lo interesante, creo. Sí, 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 Y también totalmente ahorita de acuerdo. dijiste, Totalmente. O sea, estoy muy, 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 muy en consonancia con lo que dices. y también dijiste en última parte para hacer mi participación, de cómo la ultraderecha usa estas situaciones de yo estoy autorizado, yo no hago un discurso de odio para, pues ahora sí que meter discursos de odio, ¿no? Sí, Porque sí, viene ahí justo lo que es el ser humano, donde dice, yo por decir esto, yo no soy de discursos de odio, y pues a veces caemos en la contradicción humana, ¿no? sí, 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 sí. Y Y aquí, es, bueno, supongo, porque he hablado con Laura o sea, y también porque dentro de lo que cabe estoy en contacto un poco con algunas cosas que está pasando en Argentina, no tanto como me gustaría, pero un poco en contacto estoy. Pero aquí, por ejemplo, la palabra libertad y democracia, uf, madre mía, se utiliza de una manera, pero parte de ello es que puede aparecer un contradiscurso en cualquier momento y utilizar las mismas palabras y dirigirlas hacia otro discurso que aunque no estén hacia otras direcciones que aunque no estén autorizadas, pueden, o sea, me interesa mucho la idea que el lenguaje
no hay un poseedor del lenguaje que pueda, que tenga, de alguna manera, no, esto no es caer, no es caer como a veces se dicen relativismos, no se trata de eso, se trata de otra cosa. Pero bueno, pero sí, 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 totalmente. Ujú. Muchas gracias. A ti, a ti. ¿Alguien más que quiera preguntar o consultar o agregar algún comentario, escribir algo? Felicitas, agradece hace un Bien, rato. y si no pasa nada, que ahora me voy al supermercado y voy. Claro. Bueno, Javier, queremos agradecerte, invitarlos a todas y a todos para dentro de 2 semanas, que vamos a hacer la segunda presentación, vamos a disfrutar la segunda presentación de Javier. Y bueno, agradecerte enormemente y ya pronto, hoy o mañana, te enviamos el enlace y ya pueden subir al canal, ingresar al canal de YouTube y compartir Vale, ese enlace con quien quieran. ¿Sí? vale, pues muchas gracias, ¿vale? Bueno, Por, muchas gracias por y el muy debate. interesante, realmente. Que tengan lindo fin de semana. Gracias a Igualmente, todas, a todos. chao, chao, Gracias. chao. Chao, 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 chao. Adiós.